Subí al primer piso, donde estaban las salas de operaciones. Había camillas con correas rotas, manchadas de algo oscuro y seco. Al acercarme, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el eco de mi propia respiración. Seguí adelante, pero la sensación de que no estaba solo no desaparecía. A cada paso que daba, escuchaba otros pasos detrás de mí. Intenté calmarme, convencido de que era mi imaginación, pero el miedo se aferraba a mí como un parásito. Cuando llegué al segundo piso, las cosas se volvieron aún más extrañas. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Encontré una silla de ruedas volcada con rastros de sangre seca. Y entonces, mi linterna comenzó a parpadear. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, amantes del misterio y el terror, a El Rincón del Misterio. No olvides compartir este vídeo con todos tus amigos. Si eres nuevo por aquí, prepárate para adentrarte en lo más oscuro y escalofriante. Y si ya nos conoces, quédate hasta el final, porque hoy tenemos una historia que te pondrá los pelos de punta. La noche en el hospital abandonado. Hace unos años, cuando era más joven y mucho más imprudente, decidí explorar un hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Se decía que había sido cerrado abruptamente en los años 80 tras una serie de muertes misteriosas. Cuentos de pasillo hablaban de pacientes que desaparecían sin dejar rastro, médicos que enloquecían y experimentos que nunca debieron llevarse a cabo. Pero yo, con mi linterna, mi cámara y un exceso de confianza, decidí comprobar por mí mismo si todo eso era verdad. El hospital se erguía como una silueta tétrica contra el cielo nocturno. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y la puerta principal estaba asegurada con un candado oxidado. No tardé mucho en encontrar una entrada por el sótano. El aire allí dentro era espeso, húmedo, impregnado de un olor a moho y algo más, algo rancio, como carne podrida. A medida que avanzaba, el sonido de mis pasos parecía multiplicarse, como si alguien más estuviera caminando conmigo. Los pasillos eran largos y oscuros, las sombras parecían moverse con vida propia. Archivos médicos estaban esparcidos por el suelo, junto con jeringas oxidadas y camillas cubiertas de polvo. Fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre, un viejo diario, escrito con letra frenética. Hablaba de pacientes que no debían despertar, de experimentos que salieron mal y de algo que acechaba en los pasillos por las noches. Subí al primer piso, donde estaban las salas de operaciones. Había camillas con correas rotas, manchadas de algo oscuro y seco. Al acercarme, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el eco de mi propia respiración. Seguí adelante, pero la sensación de que no estaba solo no desaparecía. A cada paso que daba, escuchaba otros pasos detrás de mí. Intenté calmarme, convencido de que era mi imaginación, pero el miedo se aferraba a mí como un parásito. Cuando llegué al segundo piso, las cosas se volvieron aún más extrañas. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Encontré una silla de ruedas volcada con rastros de sangre seca. Y entonces, mi linterna comenzó a parpadear. Fue en ese instante que la escuché. Una risa. Aguda, infantil. Provenía del final del pasillo. Corrí hacia las escaleras, pero la puerta estaba cerrada con llave. La risa se convirtió en pasos apresurados, acercándose. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no cedía. Mi linterna se apagó por completo, dejándome sumido en la oscuridad total. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada, con una bata de hospital manchada de sangre, apareció al final del pasillo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su boca se abrió en una sonrisa demasiado amplia, antinatural. Grité y golpeé la puerta con más fuerza hasta que finalmente cedió. Salí corriendo, sin mirar atrás, hasta que estuve lejos del hospital. Nunca volví, hasta años después. Por más que intenté olvidarlo, el hospital nunca dejó de acechar mis sueños. La risa, la figura en la oscuridad. Sabía que lo mejor era dejarlo en el pasado, pero algo en mí necesitaba respuestas. Comencé a investigar su historia. Descubrí que en los años 70 se llevaron a cabo experimentos con pacientes psiquiátricos. Tratamientos inhumanos, pruebas médicas sin consentimiento. Algunos documentos indicaban que un grupo de pacientes había desaparecido antes del incendio que cerró el hospital. Lo más inquietante, nadie supo qué pasó con ellos. Decidí volver, pero esta vez no lo haría solo.
Me acompañó un equipo de investigación paranormal. Equipados con cámaras de visión nocturna y grabadoras de sonido, nos adentramos nuevamente en la oscuridad. Desde el primer momento, todo se sintió mal. El aire era aún más pesado, y nuestros equipos captaban interferencias extrañas. Las cámaras grabaron sombras moviéndose entre los pasillos. Las grabadoras captaban susurros. En el sótano, encontramos una habitación que no había visto antes. En su interior había frascos con sustancias extrañas y una mesa de operaciones manchada de algo oscuro. Mientras inspeccionábamos, una de las cámaras captó algo aterrador, una figura translúcida, con una bata de hospital, de pie justo detrás de nosotros. El pánico se apoderó del equipo. Decidimos salir, pero la puerta principal estaba cerrada. De nuevo. Las luces parpadearon y las grabadoras registraron risas y gritos. Fue entonces cuando lo escuchamos con claridad: no debiste volver. Corrimos. No nos detuvimos hasta salir del edificio. Pero lo peor fue después. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar pesadillas. Veíamos la misma figura, con la misma sonrisa antinatural. Algunos del equipo enfermaron sin razón aparente. Y lo más aterrador, uno de ellos desapareció meses después. Su última llamada me dejó helado. Susurró con voz temblorosa: todavía está conmigo. Yo nunca volví. Y jamás lo haré. Pero algunas noches, en la soledad de mi habitación, escucho esa risa aguda, y sé que nunca podré escapar de verdad. El hospital había sido construido en los años 50, y en su época fue considerado un centro médico de vanguardia. Sin embargo, en los años 70, comenzaron a surgir rumores sobre experimentos ilegales. Después de esa noche, no pude sacar el hospital de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, esa sonrisa grotesca. Decidí investigar más sobre el lugar, y lo que descubrí me dejó helado. Fía que los médicos estaban probando tratamientos experimentales en pacientes sin su consentimiento, y que muchos de ellos habían muerto o desaparecido. Las autoridades cerraron el hospital en 1983, después de que un incendio misterioso destruyera gran parte del edificio. Nunca se supo qué había pasado con los pacientes que estaban allí en ese momento. Intrigado, decidí hablar con algunos de los antiguos residentes del pueblo. La mayoría se negaba a hablar del hospital, pero una anciana llamada Doña Carmen accedió a contarme lo que sabía. Según ella, el hospital estaba maldito. Los espíritus de los que murieron allí nunca se fueron, me dijo. Y ahora, cualquiera que entra en ese lugar despierta algo que no debería. Sus palabras me dejaron inquieto, pero también me dieron una idea. Decidí regresar al hospital, esta vez con un equipo de investigación paranormal. Quería capturar evidencia de lo que había vivido, aunque fuera a costa de mi propia cordura. La segunda visita fue aún más aterradora que la primera. Esta vez, llevábamos cámaras de visión nocturna, grabadoras de voz y otros equipos especializados. El ambiente era opresivo desde el momento en que entramos. Las cámaras captaban sombras moviéndose en los pasillos, y las grabadoras recogían susurros que no podíamos escuchar en el momento. En el sótano, encontramos una habitación que no había visto antes. Estaba llena de frascos de vidrio con sustancias extrañas, y en el centro había una mesa de operaciones cubierta de manchas oscuras. Mientras inspeccionábamos la habitación, una de las cámaras captó algo que nos dejó sin palabras: una figura translúcida, con una bata de hospital, parada justo detrás de nosotros. Intentamos mantener la calma, pero el miedo era palpable. Decidimos irnos, pero cuando llegamos a la puerta principal, estaba cerrada con llave. Las linternas comenzaron a parpadear, y las grabadoras captaron risas y gritos que nos helaron la sangre. Finalmente, logramos salir, pero no sin antes sentir que algo nos seguía. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. A veces, siento que esa figura todavía me observa, esperando que regrese al hospital. Nunca volví, y nunca lo haré. Pero a veces, en las noches más silenciosas, escucho esa risa aguda, y sé que nunca podré escapar del todo. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y compartir este vídeo con tus amigos para que ellos también sientan el terror. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos escalofriantes. Esto fue El Rincón del Misterio, y nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche. Gracias por su tiempo, querida audiencia.